la consagración de Cristo y mi consagración. Es el tema para el día de hoy. Estamos viendo el libro de Levíticos y vamos a ir al capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a ver una ofrenda sin sangre y que también se consagra y se dedica y se ofrece a Dios. Aquí hay mucho que aprender definitivamente y lo vamos a ir viendo conforme vayamos en el desarrollo. Hemos estado viendo el capítulo 1, hemos visto el holocausto, que es un cuadro o un símbolo de Jesucristo, que se entregó a sí mismo como holocausto. Y hemos estado viendo también de que cuando hicimos la introducción, desde el capítulo 1 al 5, las diferentes ofrendas que hay que se presentaban y cómo eso se asocia a nosotros en estos días, en estos tiempos. Entonces, ahora vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a ver esa dedicación y esa consagración de Cristo. Si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos que ser seguidores y hacedores de lo que Él hizo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Verdad? Porque si somos discípulos, tenemos que seguir las huellas del Maestro. Yo recuerdo un himno hace mucho tiempo, bastante antiguo, por cierto, algunos hermanos que tienen muchos años, quiero seguir en las huellas del Maestro, ¿verdad? Entonces, pero muchos se cantan. Pero yo recuerdo de esos que cantaban, muchos ya no están siguiendo las huellas del Maestro. O las pisadas, me rectifican. Disculpe, hermano, que mi mente no es tan así buena como la de usted, y gracias a Dios por su mente tan privilegiada. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Y yo recuerdo mucha gente que cantaba y con mucho gozo y con mucha enjundia, como dicen acá en México, pero ya no están. Ni el polvo de las pisadas hay. Ya no está, ni una huella, el polvo ya se va. Es decir, no se trata solamente de cantar, sino de seguir hasta el final, hasta llegar a la presencia del Señor. Así que en Levítico vamos a ver sobre la consagración del Señor. Todo lo que Él hacía aquí en la tierra, su labor que desarrollaba, todo, absolutamente todo, o lo dedicaba y lo consagraba siempre al Padre. Antes de ir a Levítico, yo sé que están en Levítico, permítanme leer en Juan capítulo 8, versículo 29, para entender esto. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuándo hago? Siempre. No hago cuando yo creo que está bien, cuando yo pienso que está bien, sino yo hago siempre lo que le agrada a Él. Porque hay muchas cosas que a Él le agradan, pero que a mí no me agradan. Que al hombre natural no le agradan. Y entonces, como no le agrada, solamente hace aquellas cosas que cree que están bien. Pero aquí, si se dan cuenta, todo lo que Él hacía, siempre lo hacía con un propósito. ¿De qué? De agradar a Dios. Por eso lo dedicaba, lo consagraba siempre al Padre. En esta afirmación, yo hago siempre lo que le agrada, podemos ver una obediencia absoluta, hermanos, completa de parte de Jesús, que siempre agradaba al Padre con lo que hacía, con lo que pensaba, cómo Él desarrollaba el ministerio. Y eso de obedecer, de agradar a Dios, garantizaba la continuación de ese amor del Padre por el Hijo. Muchas veces el hombre, el ser humano, no quiere hacer lo que Dios le agrada, pero sí quiere el amor de Dios. Eso es imposible, porque acá vemos que hay una codependencia. Aquí hay, dice, no me ha dejado solo, no me ha rechazado, no lo ha abandonado. Pero ¿cuándo? Cuando el Hijo hacía, ¿por qué no lo abandonó? Perdón. Porque el Hijo hacía lo que el Padre le había ordenado. Le hacía
el hijo hacía lo que al padre le agradaba. ¿Tú estás haciendo lo que le agrada a Dios? O tal vez hay algunas cosas por ahí que tal vez faltan a buscar en tu vida, de tal manera que le pueda agradar tu vida por completo. A veces algunos, a sabiendas de que a Dios no le agrada, lo hacen. Y tenemos que tener mucho cuidado. Aquí hay una lección importante. No estamos en Levíticos, pero ¿cuál es? De que el amor de Dios jamás te va a desamparar cuando tú estás, ¿qué cosa? Agradándole a Él. Es decir, cumpliendo lo que a Él te ha mandado hacer. Ahora sí vamos al capítulo 2 de Levítico, y nos puede enseñar mucho acerca de la vida y las obras de Cristo. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. La ofrenda de grano sin cocinar, ahí representa tres aspectos de la dedicación y la consagración de Cristo. Antes de hablar de ellas, quiero decir qué es oblación, porque algunos lo leen y no entienden qué cosa significa. Oblación significa ofrenda de grano dado como una acción de adoración. Aquí la palabra hebrea minchat indica generalmente un don o una ofrenda en términos generales. Esta ofrenda, si se dan cuenta, no era de carne, no eran los holocaustos. Se trataba más bien de una comida o ofrenda de cereal hecha de grano finamente molido. Era no cualquier cosa, era algo especial, quiero que sepan. Muy especial. Dice, en primer lugar, dice, se ofrece flor de harina. La flor de harina ya es el grano que ha sido procesado. Para poder procesar ese grano lleva todo un proceso, de hecho. Cuando está el grano, ¿qué tiene que hacer con las espigas? Se tiene que, ¿cómo se hace? Se golpean, ¿verdad? Se tienen que golpear, desmenuzarla, para que bote, ¿qué cosa? El grano. Y separa la paja, para que quede grano. Lo muelen, luego ese grano que salió, lo muelen, ¿hasta qué? Hasta que queda polvo, ¿verdad? Un polvo blanco, ¿verdad? Como la nieve. Es decir, lleva su proceso. No simplemente sale la espiga y de inmediato ya es polvo. Y así fue la vida de Cristo. Si nosotros vamos viendo eso, Él nació aquí como hombre, como una espiga más dentro de esta tierra, obviamente diferente, porque Él fue tentado en todo, pero no pecó absolutamente en nada. Pero era como una espiguita más en este mundo en el que vivimos. Como dice la profecía en Isaías 53, ¿qué pasó luego? Dice, fue despreciado. Ahí están los golpes hacia el trigo, hacia la espiga. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí están los golpes al espíritu. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren, durante toda su vida, Él sufrió. Durante toda su vida, Él fue golpeado y molido por la tentación, por el diablo y aún por los hombres que eran los líderes religiosos de esos tiempos. A cada rato lo acusaban, ¿ustedes recuerdan eso? Lo acusaban que los milagros que hacía era por Belcebú. Lo acusaban que estaba loco. Le acusaban de un montón de cosas. Toda su vida fue así. El diablo
Los hombres que se suponía que eran los capaces, los más destacados, los que se sabían toda la Torá y los que eran maestros del pueblo, acusaban, estaban golpeándole y moliéndole día tras día. Pero al final solamente se vio que él era blanco, que él era puro, que él era sin mancha, que él era santo. A pesar de los golpes y a pesar que fue molido, lo único que pudieron ver es la blancura de su santidad. ¿Van viendo el paralelo? ¿Van comparando? ¿Cuántos van entendiendo eso? Miren, un cuadro bien precioso de lo que es Cristo. No sé si ustedes ya comienzan a percibir lo que Levíticos habla, que es algo tan extraordinario y que muchas veces lo pasamos por alto porque no hay esa comprensión. En segundo lugar, tenemos que ver sobre la flor de harina. Dice que se echa aceite. En la Biblia el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cristo, cuando empieza su ministerio público, sus obras aquí en la tierra, esas obras que él ofrecía hacia el Padre, antes de eso fue ungido por el Espíritu Santo. La harina blanca, ¿qué se le pone? Aceite. Cristo, como fue después del resultado, fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Van viendo los símbolos que ahí va? Él mismo se refiere a esto como la unción del Espíritu, como la unción, como ese aceite. Fíjense ahí mismo en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerdan que fue a la sinagoga y él comenzó a leer los rollos, está leyendo sobre el profeta. ¿Qué profeta? Muy bien. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, si se da cuenta, dice: el Espíritu del Señor está ungiéndome, está sobre mí. Eso estamos ungiendo. Hay que estar ungidos para poder predicar. Hay que estar ungidos para poder enseñar. Hay que estar ungidos para poder evangelizar. Hay que estar ungidos para poder cantar. Por eso que cuando se hace alguna actividad y no está con esa unción, no hablo de emoción, sino con esa unción del Espíritu Santo, la palabra pierde ese poder que debe tener cada vez que es expresada. La unción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, es importante. No llenos de emoción, llenos del Espíritu Santo, que son cosas muy diferentes. Las emociones termina el servicio y aquí se acaba, pero la unción continúa. Y cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno canta con unción, esa palabra que ha podido proclamar, esa palabra que ha profetizado, que ha dado al pueblo, ¿sabe qué? Va a estar ahí en las personas. ¿Cuántos se van así, con esa inquietud, y en la noche están recordando, al día siguiente de repente: ay, mira el mensaje, mira cómo me habló a mí? ¿Cuánto les pasa eso? Las emociones. Hoy salen, wow, lo dan todo, pero llegan a la esquina, le poncharon la llanta del coche y se olvidaron de todo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque entonces se dan cuenta. Entonces hay cosas que tenemos que tener entendimiento. Pero también es importante observar que no solo ungían la ofrenda con el aceite, sino que también la amasaban, toda esa masa, si se quiere, valga la redundancia, con el aceite. No solamente lo ungían, es decir, no solamente estaba por encima, sino que lo amasaban con aceite. Y esto de amasar, creo que nuestra hermana dice que hace esas masas de harina, sabe bastante, ¿verdad? Y yo creo que pues algunas damas también. Cuando hacen esa masa, no solamente se encimita, también con todo, ¿verdad? Dice ahí en Levítico 2, el 4 al 7, dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, serás de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Fíjense, amasadas.
y hojaldres sin levadura untados con aceite. Eso es por encima. Y el amasado es por dentro. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Mire, lo cual partirás en piezas y echarás sobre ellas aceite. Ungirlo. El ungimiento es por encima. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, la harás de flor de harina con aceite. Y ahí continuó. O sea, el aceite estaba dentro, es decir, formaba parte de la masa y a la vez estaba afuera, ungiendo a toda la masa. No sé si ustedes van entendiendo esto. Cristo tenía el Espíritu Santo por dentro, porque Él era el mismo Dios encarnado acá en la tierra. Pero también por fuera recibió esa unción del Espíritu Santo. Cuando acabamos de leer en la lectura anterior, cuando fue bautizado, esa unción para poder guiarlo a cumplir el propósito por el cual estaba aquí en la tierra. Les decía el martes, si no me equivoco, no, el domingo o el jueves pasado, de que muchos nacen, crecen y mueren y jamás se enteraron del propósito de Dios en sus vidas. Tal vez sea porque les faltó la unción del Espíritu Santo. No la emoción. Porque muchos tienen emoción y hacen cualquier cosa que creen que es de Dios. Y Dios te dice, no lo hagas. Pero como están más enceguecidos y asordados por su emoción, que no quieren escuchar la voz de Dios. Cuidado con eso. Porque la emoción te infla y te hace hacerte creer lo que no eres. Mejor que tengas la unción. Porque la unción te da discernimiento. Porque la unción te da dirección. Porque la unción no te va a permitir que tropieces. Siempre va a estar ahí contigo. Te va a dar guianza. Busca unción, no meramente emoción. Tercero, con la harina y el aceite se ofrecía también un componente más. El incienso. Vamos a ver. Ahí estamos en el versículo 1, regresemos ahí, versículo 1, estamos en el capítulo 2, no nos movemos de ahí. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Mire, otro componente adicional. Y lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Observe esto, hermanos, que se ofrece una parte de esa flor de harina con una parte de aceite. Lo demás era para los sacerdotes, pero una parte era ofrecida al Señor. Pero se ofrece algo importante: toda la harina con todo el aceite. Una parte es lo que se ofrece, lo demás para los sacerdotes. Pero el incienso que se traía, todo era ofrecido por completo. Todo ese incienso. Los hombres, es decir, los sacerdotes, ellos no recibían nada del incienso. Es totalmente consagrado y dedicado a Dios, porque el incienso es para Él. Entonces tenemos que entender qué cosa es el incienso. El incienso es un símbolo de la adoración. Es decir, lo que acá nos está indicando es que la adoración, la alabanza, es únicamente, ¿qué cosa? Para nuestro Dios. Cuando uno le da toda su alabanza, toda su adoración, recién va a llegar con olor grato y agradable a Jehová. Cuando no se da completo, mejor no le des nada, no va a llegar. Tu alabanza y tu adoración tienes que darlo por completo. No hay nada para los hombres. Pero muchas veces toda nuestra alabanza se diluye porque parte lo damos a los hombres. Muchas veces están en algún lugar y en lugar de darle la gloria a Dios, le dan la gloria al que canta o al que predica. Mire, el incienso todo es quemado para el Señor, toda la alabanza. No sé si lo entendiendo, eso es lo que está simbolizando. Nosotros como creyentes tenemos que hacer lo mismo, toda nuestra alabanza.
Toda nuestra adoración, toda la gloria es para nuestro Dios. De tal manera que podamos decir el salmo que utilizábamos en nuestro aniversario: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Por completo. Cuando nosotros no le damos absolutamente nada a los hombres, entonces estaremos quemando el incienso. Porque Dios quiere nuestra adoración por completa. Él no quiere por pedazos. Él no quiere las obras. Hemos visto demasiado como algunos, usando fondos o música del mundo, le pusieron letras cristianas, entre comillas. ¿Usted cree que ese es incienso agradable ante Dios? Pregunto, ¿no? Cuando estamos viendo que todo se le tiene que dar a Dios. Cuando quieres alabar y comienzas a adorar a Dios, ojo, adorar a Dios, la alabanza es una parte de la adoración. La adoración es mucho más que cantar, mucho más que eso. Pero ni siquiera eres capaz de poder adorar a Dios por completo, entonces no creas que el incienso está llegando a su presencia. Cuando tú, fíjense, cuando tú obedeces los mandatos del Señor, le estás dando la gloria a Dios. Cuando tú no desobedeces, no estás glorificando a Dios. Cuando tú quieres darle la gloria, dale por completo. Obedécele por completo. Ahora, las obras que Cristo hacía acá en la tierra, todas eran totalmente dedicadas para la gloria de Dios. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acabado, terelao, significa llevar a cabo completamente. Esta palabra viene de la misma raíz de la palabra terelestai que habíamos ya estudiado. Consumado es una de las palabras ahí en la cruz. Es decir, que Cristo vino y cumplió el propósito completo por el cual estuvo aquí en la tierra. Cumplió por completo. No le quedó nada por cumplir. Y entonces la pregunta sería: ¿tú cumples verdaderamente el propósito de Dios en tu vida? A lo que Él te ha llamado, donde Él te ha puesto, ¿estás cumpliendo el propósito total? ¿O solamente lo que crees que le quieres dar? Porque algunos se reservan parte para sí mismo y lo que les sobra le dan a Dios. Tú podrás decir: consumado es. Si Dios le dio una buena voz a alguien, ¿acaso no es para glorificarle a Él? Y cuando él cobra, cuando esa persona cobra, porque mire, gran concierto de alabanza y de adoración, yo pregunto, cobra porque dice alabar y adorar a Dios, ¿estará glorificando a Dios? Pregunto yo. Cuando alguien cobra por la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, porque ahora ocurre eso, ¿estará glorificando a Dios? Cuando alguien predica un evangelio mediocre al gusto de los que están escuchando, ¿estará glorificando a Dios? Cuando alguien no obedece la palabra de Dios, a pesar de que sabe, ¿estará glorificando a Dios? Y así decimos que somos discípulos. Cuando Él vino, Él todo lo que hizo fue para agradar a Dios. Y se entregó por completo. Se entregó por completo. Después de ver cómo es la ofrenda del grano sin cocinar, ahora veremos las instrucciones del grano cocido, porque también hay varios tipos, hemos leído. Acá en Levítico. Vamos al versículo 4, dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite,
la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. La flor de harina con el aceite se metían ahí en el fuego para poder cocinarse, bien sea en un horno o bien sea sobre fuego abierto. Aquí la masa se cocía ahí al fuego. Esto nos muestra, hermanos, un cuadro, un símbolo de Cristo Jesús, el que fue perfeccionado en todo lo que hacía en el horno de la aflicción. No sé si ustedes recuerdan, allí en Isaías 48:10, dice: he aquí, te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Jesucristo se perfeccionó por las aflicciones. ¿Cómo? Pues ahorita lo vamos a ver un poquito. Vamos a Hebreos 2:10. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. Obviamente, hermanos, quiero que entendamos algo. Su naturaleza divina era perfecta. No se perfeccionó porque es inmutable. Él es perfecto. Pero su naturaleza humana sí se perfeccionó en el sentido que dice Timoteo, o 2 Timoteo 3:16. En las aflicciones Cristo creció y fue preparado enteramente para toda buena obra. Es decir, Jesús aprendió a obedecer al Padre siempre en todo por medio del padecimiento. A través del padecimiento, ¿saben qué? Demostró cómo es que se tiene que obedecer al Padre. No porque lo necesitara, sino para ser un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 8 de Hebreos. Y aunque era hijo, fíjense, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo aprendió la obediencia? Por lo que padeció. Entonces, alégrate cuando estás padeciendo. Dile: gracias, Señor, estoy aprendiendo a ser obediente. A ver, ¿no hay amenes? Se dan cuenta que, miren, ¿cuántos van entendiendo que esto es importante para nuestras vidas? Porque todos, sin excepción, somos cabezones. Aprendemos y decimos: sí, Señor, lo voy a cumplir. Y al ratito a veces se nos olvida. Pero cuando ya uno pasa esta prueba que nosotros llamamos así, ¿verdad? Estos padecimientos, entonces aprendes a ¿qué? A la obedecer. Y no te vas a olvidar fácilmente. ¿O cuándo se olvidan las pruebas? ¿Cuándo se olvidan fácilmente? Yo pasé pruebas hace 30 años y no me olvido. Y me sirvieron. Y yo creo que todos, de alguna manera, cuando hemos pasado, no nos olvidamos. ¿Se dan cuenta cómo que sirve para la obediencia? Él nunca desobedeció. Pero él era siempre tentado fuertemente. ¿A qué? A escoger su propia voluntad humana en vez de la voluntad del Padre, como en Getsemaní. Siempre era tentado en eso, porque esa es la naturaleza humana. Siempre quiere hacer lo que yo creo que tiene que ser. Cuidado con que quieras hacer tú lo que tú crees. No, es que yo creo que es de Dios. Si tú dices que creo que es de Dios, ¿a qué ese no es de Dios? Porque cuando Dios hace algo, dice algo, ordena algo, es con bastante claridad. No vas a resultar como el levita, ¿verdad? Que salió fuera de la tribu y se fue y lo contrataron para que esté por otros lugares ministrando supuestamente. ¿Pero por qué? Por dinero. Es que no, es que estoy pobre acá y mejor me voy a buscar una chamita por allá. Cuidado. ¿Sí recuerdan, no, esa historia? Ok. Cuando nosotros vemos cómo Jesús reacciona allí en el huerto de Getsemaní, Mateo capítulo 26, versículo 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, ¿se dan cuenta? Ahí la lucha, hermanos. Humanamente, ¿qué cosa? No quisiera pasar este trago amargo, no quisiera ir a la cruz. Si fuera posible, Señor, si es posible, que no vaya a la cruz. Pero luego hay una pausa y hay un sentido de ¿qué? De sujeción. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que la sujeción? ¿Fue tentado? Sí. ¿Va? No sé si ustedes van viendo la figura. Pero se sujetó al Padre. Sin embargo, a pesar de todo lo que padeció, Cristo nunca pecó, nunca desobedeció. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué no puede compadecerse? Dice que no pueda compadecerse. ¿Por qué Él se compadece de nuestras debilidades? Porque Él fue tentado en todo, y sabe que es duro, y sabe que es difícil, y sabe que sin su ayuda no lo vamos a lograr, y sabe que como humanos que somos, estamos propensos a caer, pero ya no practicar el pecado, pero sí podemos pecar eventualmente. Sino uno dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Significa como cualquier hombre puede ser tentado, pero sin pecado. No, es que yo no puedo con este pecado. Pues fíjate, Jesús sí pudo. Pero fue Jesús. No, estaba luchando como hombre, por eso que había lucha. Si hubiera ido como Dios, pues ¿qué cosa le hubiera tentado? Nada. Pero estaba como hombre. Si tú dices que eres discípulo, tienes que seguir las pisadas. Vas viendo, es parte de la consagración. Por eso se trata de la consagración de Cristo y mi consagración. Por eso es el título. Estamos viendo cómo Él se consagró. En este contexto compararemos lo que la Biblia dice de la vida cristiana con el mensaje moderno que hay. Cristo fue varón de dolores, como dice allá en Isaías 53. Y aún Él aprendió a obedecer por lo que padeció. Vivía cada día en esta tierra como en su horno de aflicción, como lo dice el profeta. Su vida se marcó por la aflicción un día tras día. Si hasta tu misma familia, imagínate que tu familia te diga loco y te quieran llevar al manicomio, pues ya es lo último. Tu propia familia. Pero no fue lo que pasó. Ahora, nosotros somos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo? Bueno, es lo que dice. Para seguir sus pisadas. Si queremos seguir sus pisadas, si queremos imitarlo, si queremos vivir consagrados como Él lo hizo, ¿por qué nos va a extrañar cuando viene una aflicción? Pues Él pasó situaciones similares. ¿Por qué nos tiene que extrañar? Como si algo novedoso ocurriera a un cristiano. Vamos a pasar, porque a través de eso, nosotros ¿qué? Va a ser perfeccionada nuestra obediencia. No se olvide. ¿Por qué nos extraña cuando experimentamos de repente escasez en nuestro bolsillo? Jesús se quedó, no tenía ni para pagar los impuestos. ¿Hubo escasez o no hubo escasez? Pero no fue siempre. Vas a pasar. O sea, son temporales. O sea, no te quedes ahí nada más, que no sé qué. Quejarte y quejarte no va a ayudar. Comienza a creerle a Dios y dile: Señor, tú sabes cómo me siento, porque tú pasaste situaciones similares. Ayúdame. Necesito de tu ayuda. No se engañe, el discípulo no es mayor que su maestro, y Jesús era varón de dolores. Versículo 11, sigamos en Levítico, porque los videos tristes, mejor continuamos.
Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. La ofrenda tiene que ofrecerse sin levadura, porque la vida de Cristo es sin corrupción, santa, pura. La levadura en la Biblia es un cuadro de la corrupción, de la mala doctrina y también de la corrupción del pecado. Es lo que simboliza la levadura. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque no voy a decir, el pastor dijo, no, pues vamos a lo que dice la Biblia. Primero vamos a ver sobre la mala doctrina y luego hablaremos sobre la corrupción del pecado. Sobre la mala doctrina, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos estos recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se dan cuenta? Levadura va asociado ¿a qué? A la falsa doctrina. Y está hablando de los discípulos. Todos, sin excepción, son llamados a guardarse de las falsas doctrinas que se predican por un lado y por otro lado. Todos tienen que guardarse de ellas. ¿Por qué algunos caen? Porque no escudriñan la Biblia. Sencillo. Gálatas 5:9, hablando de lo mismo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, y ahora lo va a entender más. Fíjense, lo mismo, el mismo versículo, dice: esa falsa enseñanza, fíjense, ahora sí, porque habla el contexto ya completo. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Esa falsa enseñanza. Pablo está usando un proverbio que también lo utiliza ahí en 1 Corintios capítulo 5. A veces no se da importancia a esos pequeños, entre comillas, errores que se enseñan dentro de las iglesias. No, lo único que tiene de malo es esto. No voy a mencionar porque si no algunos se van a ofender, y muchos que ven, escuchan y ven las grabaciones se van a ofender, porque saben, si menciono algo, van a decir: está por mí. Bueno, ya saben. Algunos: mira, en la iglesia, yo creo que estoy bien. Lo único malo que tiene es esto. Lo único malo es lo otro. Lo único malo es que es en concurso. Ya hacen desfiles de modas. Sí, ahora hacen desfiles de modas. Lo único malo es que organizan cruceros allá al Caribe. Lo único malo que tiene su tubo para bailar. ¿Lo cree? Sí. ¿Puedo seguir? Lo único malo que le hacen vendimias todas las semanas. Lo único malo que piden 5 ofrendas ahí en cada servicio. No, es lo único. Hermanos, les hago recordar algo. En la antigüedad, el pueblo de Israel, con una aparente inocente adoración a Jehová bajo el simbolismo de una imagen, pronto los llevó a la idolatría. O sea, comienza con poquito y se extiende y es fulminante. ¿Cuántos gusanos bastaron para destrozar la calabaza de Jonás? Solo gusanito. Cuidado. Lo único malo que algunos después que escuchan algunos mensajes de acá, ahora me di cuenta que no está tan bien, pero lo único malo que tienen es esto.
El cáncer no empieza ahí inundando todo el cuerpo, empieza con apenas un pequeño tumor muy pequeño. Se reproduce de tal manera que inunda por completo y al final puede destruir todo el cuerpo. Así es. Un pequeño descuido, como hay un incendio forestal, un pequeño descuido que alguien tiró de repente una colilla de cigarro, un cigarro tan pequeño, o un fósforo que prendió a alguien una pequeña fogata que no lo apagó bien y origina todo un incendio. Hemos visto, ¿verdad? Acá como se dan cuenta. No empezó así con todas las hectáreas quemándose, empezó, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Bueno, si usted está acá, pues, pero para que usted, yo sé que usted tiene familia, tiene otras personas, amigos que se congregan, hay que tener mucho cuidado con esto. Causas aparentemente insignificantes, hermanos, pueden resultar en consecuencias trascendentales. Por lo tanto, quiero que entiendan que esta es una advertencia bastante seria. Pero vayamos a la otra parte. La corrupción del pecado también simboliza la levadura. Recuerden que tiene dos símbolos: la falsa doctrina, pero también la corrupción del pecado. Lucas capítulo 12, versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, pero nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, la vida y las obras que Cristo ofreció al Padre eran totalmente libres de esta levadura. Pero ahí es lo que me llamó la atención respecto a esta ofrenda. Esta ofrenda tiene que ofrecerse también sin miel, sin levadura, pero también sin miel. ¿Sí lo vieron? Sin miel. Me llamó mucho la atención. Ahora, ¿por qué me llamó la atención? Porque la miel en la Biblia es un símbolo de la palabra de Dios. Lo puede ver, Salmo 19, Ezequiel capítulo 2, Apocalipsis 10. Es decir, hay muchos pasajes, ¿no?, que hacen ver que la miel es un cuadro de la palabra de Dios. Cristo en su naturaleza humana fue hecho perfecto en el horno de aflicción, por eso aprendió la obediencia por lo que padeció. Pero la palabra de Dios, hermanos, no necesita meterse en el horno para perfeccionarnos. ¿Por qué? La palabra de Dios fue perfecta cuando Dios la inspiró a esos hombres que escogió, a los escritores originales, y ella no ha cambiado desde entonces. ¿Por qué? Porque Dios la ha preservado. La palabra de Dios fue perfecta cuando la dio, y así ha sido perfecta por siempre y para siempre. De hecho, Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cómo es la palabra de Dios? Limpia. ¿Lo que está limpio necesitará limpiarse? Pues ya no. Mateo 24:35 dice: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No de la del hombre, no la del charlatán, la de Dios. Y sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Es por esto que siempre vemos a Cristo en su ministerio en la tierra referirse a ¿qué? A la palabra. Cuando tuvo la tentación, esa tremenda guerra espiritual después de los 40 días de ayuno que Satanás fue a tentarlo, ¿con qué se defendió? Palabra. Siempre se refiere a la palabra como la máxima autoridad, la autoridad final. Y nunca lo vemos corrigiendo ni hablar de mejorarla. Yo creo, sinceramente, que la parte de la Torah, no sé, aquí me parece que podríamos mejorarla un poquito, ¿no? Nunca escuchamos eso. Y eso que Él pudo hacerlo. Pero jamás en ninguna parte lo vemos, sino que Él siempre utiliza la palabra para poder, ¿qué cosa? Demostrar la autoridad que tiene, la validez que tiene, y que es inmutable, que es decir, que no cambia. El hombre cambia.
no la palabra. No hay manera de mejorar las escrituras. La miel no se mete en el horno para perfeccionarla, por lo tanto. Dios no acepta entonces ofrenda de grano con miel. No. Claro que no. Por eso que dice que no tenga levadura, pero que tampoco no tenga ¿qué? Miel. Hay muchos que quieren ofrecernos un evangelio diferente al que está en la Biblia. Cuidado con eso. Aquellos que tuercen la Biblia, que tuercen la palabra de Dios, cuidado con eso. Aquellos que tienen que sacar nuevas traducciones, cuidado con eso. Para decirlo de alguna manera, nosotros no cocinamos la palabra de Dios, nosotros no la perfeccionamos a ella. Es la palabra de Dios la que nos perfecciona a nosotros, y no nosotros a ella. Pero ahora han aparecido muchos apostolines por ahí que quieren tergiversar la palabra de Dios. Ponen ese título, rimbombantes, para que le crean. No, es que tú declara nomás y vas a ver, eres sano. Tú da la palabra. Ahora ya no dependemos de Dios, dependes del hombre. Entonces, ¿para qué quieres a Dios? Pues para nada. Si tú puedes declarar, si tú puedes decretar, entonces ¿para qué? Pues dependes de Dios. Pero yo todavía sigo dependiendo de Dios. No dependo de lo que yo declare, dependo de la gracia y la misericordia de Dios todos los días. Es la palabra de Dios la que nos cocina a nosotros, porque nos perfecciona. ¿Cuántos han sido cambiados y transformados por la palabra de Dios? Es diario, día con día, día con día, día con día. Miren, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para cocinarnos. ¿Por qué? Para enseñarnos, pues. ¿Para qué? Para redarguirnos. ¿Para qué más? Para corregirnos. ¿Para qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Ven cómo la palabra nos cocina a nosotros? Y no nosotros a la palabra. Pero Dios requiere sal en toda ofrenda. Versículo 13. Y sazonarás con sal. Estamos en Levítico, ¿verdad? Algunos se pasaron. Sigamos en Levítico, capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Porque la sal preserva, la sal prohíbe la corrupción, hace que se mantenga. En esto Dios quiere que sepamos que lo que tenemos en Cristo, en su persona y en sus obras, es algo eterno, que nunca jamás se va a corromper. Es un pacto de sal, es un pacto eterno. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Por lo menos. Sí, no sé si están entendiendo esto. Yo me maravillo, hermanos, porque esto es lo precioso de su palabra. Versículo 14. Vamos sobre el final, a ver. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Aquí vamos a ver el cuadro de Cristo. Dios da instrucciones aquí para una ofrenda de espigas verdes, no la flor de harina. Estamos hablando de las primicias, de espigas verdes. Y en esto podemos también ver a Cristo y sus obras aquí en la tierra. La ofrenda, dice, se tostaba al fuego como la vida de aflicción de Jesucristo. El grano fue desmenuzado como Cristo fue golpeado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Dice que siempre se ofrecía con aceite. ¿Es un cuadro de qué? Del Espíritu Santo. E incienso. ¿Por qué? Porque todo era para gloria, alabanza del Dios Todopoderoso, para de tal manera que podamos que agradarle a Él, de tal manera que llegue como un perfume ante su presencia. Y todo ardía como fuego, como ofrenda dedicada y consagrada a Dios, como fue la vida de Cristo. Pero aquí vemos una lección para nosotros.
que esta era una ofrenda de las primicias. Las primicias eran los primeros frutos antes de la cosecha general, o sea, la cosecha más grande, lo primerito que estaban sacando. En Levíticos 2 hemos visto la vida, las obras de Cristo, pero todo lo que él hacía debe ser como las primicias. ¿Por qué? Porque debes ver una cosecha de sus mismas obras, una cosecha aún mucho más grande. Se lo voy a recordar en Juan 14:12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ojo, no estoy hablando solamente de milagros, porque no hay nadie, ningún hombre que haya hecho más milagros, más poderosos que lo que Cristo hizo. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque algunos basados en eso, Cristo no hizo, Dios me dio el don para que la gente, las mujeres adelgacen en la iglesia y pasen acá todas. Y vas y da tu ofrenda en primer lugar, ¿verdad? Y de acuerdo a tu ofrenda vas a adelgazar. ¿Cuántos kilos tienes que adelgazar? Y la gente cree. No, ¿en serio? Y después las mujeres, ay, parece que sí, mira, regresa a su sitio. Ah, era pura fantasía. Hermanos, aquí, cuando dicen mayores cosas, no está hablando de los milagros, nadie ha hecho cosas más que él en ese sentido. Está hablando de que el ministerio de Cristo estuvo circunspecto, era un área muy reducida, Jerusalén y los alrededores, nada más. Pero nosotros ahora podemos viajar de un país a otro, de una ciudad a otra, mucho más de lo que Cristo hizo. A eso se está refiriendo. Y ahora nosotros vamos por todas partes, y entonces la cosecha va a ser mucho más que solamente, ¿qué cosa? Las primicias que se presentaron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos entienden eso? En Cristo, Dios nos hizo para obras, para vivir dedicados y consagrados al plan y a la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto implica que tenemos que pasar por el horno de aflicción mientras que Dios nos muere con la palabra para perfeccionarnos a fin de poder ¿qué? Cumplir dichas obras. Dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura, ya lo hemos leído, es útil, fíjense, ¿para qué? Nuevamente, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y recién viene, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si ya sabemos esto, no nos cansemos de trabajar, porque nuestra obra en el Señor no es en vano, más bien es el incienso que agrada a Dios. Así que, hermanos, dice Pablo, 1 Corintios 15, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No cuando quieres, siempre. Hay que crecer en la obra del Señor. ¿Cuánto? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Dios te puso, vamos a decir, para limpiar estas espiguitas, cumple con eso. No quieras tú limpiar la pizarra. Dios te mandó a las espiguitas. Es un ejemplo, solamente para que entiendas. No, es que a mí me gusta la pizarra. Pues yo te mandé a limpiar las espiguitas, por decirlo Señor. Debes por querer limpiar la pizarra, no vas a limpiar bien las espiguitas. Hay que trabajar. Aunque parezca que las espiguitas no son tan útiles, vuestro trabajo en el Señor no es. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo en su muerte como nuestro holocausto. Se dio a sí mismo durante toda su vida en la tierra como esa ofrenda de grano que acabamos de ver. Es la forma como Él se consagra. Es la forma como Él se presentó como ese incienso ante la presencia de Dios. Esa es la consagración de Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es tu consagración? ¿Estás siguiendo las pisadas del Maestro?
Seamos como Él. Sigamos sus pisadas. Formemos parte de esta gran cosecha de buenas obras. Obras como vemos en las primicias de la vida de Cristo. Seamos celosos de buenas obras. Las obras que glorifican a Dios en Cristo. Evangelizar para ser discípulos y discipular para ser un evangelista. De tal manera que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Que nuestra vida pueda ser consagrada. La consagración de Cristo es un ejemplo de la consagración del cristiano. Tu vida estás viviéndola para agradar a Dios. Tu incienso está llegando con olor fragante ante su presencia. ¿Eres consecuente con lo que dices que eres? Te dejo esas preguntas para que las medites en oración.